Buenas tardes. Muchas gracias, Gaby, por la presentación y muchas gracias a los que nos están viendo, los que nos están acompañando a celebrar nuestros 13 años del hospital. Y como menciona Maggie, vamos a tratar temas de violencia. Ya estuvimos conociendo más sobre estos conceptos y las diferentes formas en las que podemos verlas. Y como bien dice nuestro título, hay muchas máscaras para esta violencia, ¿no? Y especialmente con los adultos mayores. Hay muchas formas en que han llegado a ser maltratados y en ocasiones pues no las identificamos de una forma tan clara. Entonces hoy les voy a estar compartiendo un poco sobre eso. Okay. Como podemos saber, muchos tenemos ya una idea de qué es la vejez, ¿no? O qué es el envejecimiento. Ahora cada vez vivimos más años. Si se dan cuenta, en años anteriores la esperanza de vida era muy corta. Ya gracias a los avances médicos, a los avances tecnológicos, llegamos a vivir más años. Sin embargo, no siempre los vivimos de la mejor forma. El envejecimiento, como sabemos, es un proceso gradual. Como cualquier otra etapa, tiene cambios psicológicos, cambios físicos, cambios en la parte social. Y pues bastante de estos cambios se van a limitar o se van a favorecer acorde a las construcciones sociales que tenemos de cada una de estas etapas. En el caso de los adultos mayores, hay dos factores muy importantes que los pongo por acá, que van a ser ahora sí que de los que van a depender cómo se va a vivir esta etapa, ¿no? Esta etapa de la vejez, cómo se va a vivir este proceso del envejecimiento. En primer lugar, tenemos la capacidad intrínseca, que como podemos ver son atributos físicos, atributos personales, ¿sí? Van a ser propios de cada individuo y tienen como base la herencia genética, características personales como lo son la edad, el sexo, la religión, cualquier otra característica de la persona. Y las características de salud, qué hábitos tenemos, si son hábitos saludables, hábitos de riesgo, cuánta actividad física hacemos, qué tanto estoy al pendiente de mis citas médicas, qué seguimiento le doy a todas mis enfermedades en ocasiones. Y en segundo lugar tenemos la capacidad funcional. Esta incluye la capacidad intrínseca que ya revisamos, pero en gran medida para este tipo de capacidad se va a basar en las características del entorno y de cómo interactúan nuestras capacidades propias y las capacidades del entorno, ¿sí? Entonces, me gustaría que nos quedáramos mucho con esta parte. ¿Qué características tiene el entorno y cómo la persona está interactuando con esas características? Enfocándonos a esta parte del entorno, como bien ahí, los factores ambientales, es cómo interactuamos con estos entornos construidos, qué tanto acceso tenemos en realidad a dispositivos de asistencia, al transporte, a las políticas públicas, a instalaciones sociales, ¿sí? Qué tanto me hacen parte de, no sé, el comité de vecinos, ¿no? Qué tanto me toman en cuenta para ejercer mi voto, qué tanta facilidad tengo para acceder a un transporte público, por ejemplo. Si nos ponemos a pensar, hay bastantes limitaciones en el entorno, no solo para adultos mayores, sino para las personas también que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Sí? Si se dan cuenta, podemos ver en la calle, ¿no? Cómo mucha gente se estaciona incluso en el lugar azul que hay en los estacionamientos, ¿no? Entonces es importante ir revisando qué tanto en verdad es una vulnerabilidad del adulto mayor o qué tanto es el entorno que lo está limitando. Y dentro de este entorno también cuentan las personas de la comunidad y qué actitudes tienen, ¿sí? Entonces no quiere decir que no hay adultos mayores que tengan algunas limitantes físicas o algunas condiciones de salud, ¿no? Pero en general
la mayoría de los adultos mayores no tienen estas discapacidades, no son personas dependientes. Sin embargo, muchas veces el entorno o la comunidad los ve como si fuera algo dado por hecho, ¿no? Es adulto mayor, es dependiente o tiene alguna limitación. Y es lo que me gustaría que cada uno vaya evaluando, ¿no? Si yo tengo este concepto. Estos conceptos muchas veces se van generando por representaciones sociales, ¿sí? Que es una construcción ahora sí de la mente y se va perpetuando, se van pasando de generación en generación. Tal vez yo me di cuenta que mis papás pensaban de esa forma, lo aprendo y yo también tengo esa forma de percibir específicamente ahorita pues la parte de la vejez, ¿no? Hay personajes importantes como los que estoy citando aquí que en sus trabajos dejan ver qué tipo de representación social tenían sobre la vejez. En este caso Aristóteles, Séneca, en ciertos escritos, ciertos trabajos, se puede ver que la vejez la igualaban a estar enfermo. ¿Sí? El estar viejo ya es estar enfermo. El estar viejo es tener una limitación, es el ser incapaz de hacer ciertas cosas. Y lo curioso es que a pesar de que esto fue hace muchísimo tiempo, pues gran parte de la sociedad sigue pensando de esa forma, sigue teniendo esa percepción sobre la vejez. Sin embargo, hay otros autores como Platón, como Cicerón, y autores obviamente más recientes, que se han dado cuenta que la vejez es solo el resultado de cómo se han vivido las etapas anteriores. Si yo fui una persona que nunca tuvo actividad física, que no estimulaba su mente, que no socializaba, muy probablemente, si así lo fui de joven, así lo voy a hacer de adulto mayor. Por otra parte, si fui un joven que socializaba, que se le facilitaba hacer tareas nuevas, pensar en soluciones, que se mantenía activo, muy probablemente cuando lleguemos a la vejez, vamos a ser iguales, ¿no? No quiere decir que por el simple hecho de cumplir una edad ya vamos a entrar en esta fase de deterioro, ¿no? O que necesariamente va a haber un decaimiento. Sí, va a depender mucho de cómo hemos vivido las etapas anteriores. Sin embargo, cuando una representación social, muchas veces sin una base, se va, como les comentaba, perpetuando, a veces es difícil romper esa línea de pensamiento, digamos. Entonces, como les pongo aquí, muchas veces el problema de la vejez no es la vejez, no es la edad, sino toda esa limitación que hay allá afuera, que hay en la mente de otras personas, en la mente incluso de los familiares de algún adulto mayor. O muchas veces, si yo soy un adulto mayor, a veces también traigo ahora sí que ese pensamiento, ¿no? Esa idea de que me ha vendido tal vez los medios de comunicación o que culturalmente se ha apropiado, ¿no? Y que creemos que si soy un adulto mayor, pues ya no puedo hacer muchas cosas, ¿no? Ya no tengo ese derecho, como si con la edad se quitaran los derechos. Entonces, muy relacionado a la parte de las representaciones sociales, pues muchas de estas tienen que ver con estereotipos. Sí, aquí les pongo un poco digamos, la línea de cómo se genera una actitud con base a estereotipos. Sí, los estereotipos, como bien ahí, están en el dominio del pensamiento. Pensamos que, en este caso, todos los adultos mayores tienen una característica, ¿no? Damos por hecho que si es adulto mayor, entonces es de esta forma, ¿no? Esta etiqueta. Y después de eso ya viene ahora sí que el sentir, esta actitud, que sería un prejuicio basado en este estereotipo, una actitud de rechazo, una actitud de evadir el tema o evadir a esta población, ¿no? Y eso ya se convierte en un acto discriminatorio, ¿sí? Como sabemos, esto ya es una acción, ¿sí? De tratar de forma diferente y más que diferente, de una forma inferior a ciertos grupos de la población. En varias fuentes se encuentra que actualmente el edadismo, que es el nombre que tiene la discriminación a ciertos grupos de edad, y en este caso pues al adulto mayor, ya es
el tercer tipo más grande de discriminación que se hace mundialmente. ¿Sí? En primer lugar tenemos el racismo todavía, el sexismo y bueno, después tenemos el edadismo. Entonces, es un problema que no solamente se queda en, bueno, la gente piensa así y ya. El problema es que al pensar así, vamos a sentirnos de cierto modo y vamos a comportarnos de cierto modo. Y muchas veces esos comportamientos son discriminatorios, están teniendo consecuencias que muchas veces no contemplamos, que no vemos que sí tienen una relación en cómo se están generando estos ambientes para adultos mayores. ¿Sí? Muchas veces creemos, como bueno, la psicóloga está hablando de esto, pero yo nunca he golpeado a un viejito, nunca le he dicho una grosería a un viejo. Yo no hago ese tipo de discriminación, ¿no? Pero hay algo que llamamos microviejismos, ¿sí? Que son a veces frases, comentarios que ya tienen una carga de discriminación, una carga de este prejuicio y muchas veces no lo notamos porque han sido bastante normalizados. Yo que he trabajado bastante con adultos mayores, con personas que atienden adultos mayores, con familiares que atienden adultos mayores, la verdad es que hay una gran dificultad para identificar que hay tratos discriminatorios hacia ellos, ¿no? Aquí les pongo algunos ejemplos, que son solo muy pocos de los muchos que he escuchado, de los muchos que me han dicho. Entonces les pongo ahí algunos, ¿no? Y vamos notando cómo en ocasiones hemos llegado a utilizar estas frases, a hacer este tipo de comentarios, ¿no? Incluso esta palabra que es muy común de utilizar, ¿no? Chavorruco, estas críticas, ¿no? De que, ay, para su edad ya no debería estar haciendo esas cosas, ¿no? O a veces poniéndolo de una forma como si fuera positiva, ¿no? Ay, se ve muy bien para su edad, ¿no? O estás muy guapo, muy guapa para tu edad, ¿no? Como si con la edad se quitara esta capacidad o esta cualidad, ¿no? Vemos ahí que hay muchas burlas, mucha humillación, ¿no? Ya está viejito, ya no le hagas caso. El rechazo, sí, yo he conocido muchas personas que, ay, yo prefiero no llegar a viejo, ¿no? O, ay, ojalá me muera antes de estar en esa edad. Mucha inferiorización, sí, ay, cuando les comento, ¿no? Que trabajo con adultos mayores, es como trabajar con niños, ¿no? Actúan igual. Escucharlo es bastante difícil, ¿no? Cosificación, cuando hay estados de dependencia en el adulto mayor, en muchas ocasiones ya se empieza a ver a la persona como si fuera un objeto. Sí, ay, me voy a traer a mi papá a mi casa, sin preguntarle, sin tomarlo en cuenta, viendo solamente por lo que yo estoy decidiendo o lo que yo estoy necesitando. Como, pues no le pregunté, pero me lo llevé a la casa de mi hermano, como si fuera un objeto, ¿no? Hay críticas, hay negación y este tipo de estereotipos, de prejuicios, no solamente son de personas, digamos, de familiares o de otras personas, muchas veces también son introyectados por el adulto mayor. Hay, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? La autocompasión. Como yo no puedo hacer eso, yo ya estoy viejo. O ya para qué intento, ya para qué hago planes, y yo pues ya que cuántos años me quedan, ¿no? Hay personas que en verdad llegan a interiorizar tanto este tipo de discriminación que, bueno, ahorita hablaremos más sobre eso, pero que en verdad llega a mermar su calidad de vida, ¿no? La homogenización, que es una gran parte, digamos, una gran base del estereotipo, ¿no? Todos los viejos son así, todo el adulto mayor no escucha, todo el adulto mayor no puede aprender ya nada, ¿no? Una vez un paciente me decía, ¿no? Como un familiar que tenía tiempo sin ver y lo veía más grande, se acerca gritándole, ¿no? Y él se quedó como, bueno, estoy viejo, pero no soy sordo, ¿no? Entonces, como
cómo este comportamiento se basa muchas veces en las ideas que tenemos sobre la vejez. El trato diferenciado, hay que dejarle lugar especial al viejo, ¿no? Ya sea en el transporte público, en casa, y muchas veces es un tipo de, digamos, un estereotipo positivo, se podría ver, como darles un trato distinto, buscar que sea algo especial para ellos, pero incluso caemos en esta parte de la generalización, ¿sí? No todo adulto mayor necesita un espacio especial por ser adulto mayor. Se necesita si tiene alguna condición física, tal vez limitante, si tiene alguna discapacidad, pero no por el simple hecho de ser un adulto mayor. Este trato diferenciado debe ser porque hay una condición distinta, no porque se es adulto mayor. Muchas veces se considera que estamos ayudándolos cuando en verdad se les está limitando. Y bueno, programas inequitativos, ¿no? Oportunidades inequitativas. El hecho de que ya seas mayor y estés todavía laborando, muchas veces es como, bueno, él ya no lo tomes en cuenta para la capacitación, ¿no? Él pues ya no tiene que aprender o ya en realidad no nos va a ser productivo, ¿no? Entonces mejor no hay que invitarlo, no hay que avisarle. Como vemos, hay muchas consecuencias de pensar de esta forma, de ver al adulto mayor como si fuera alguien inferior. Lo curioso aquí es que muchas veces, ahorita platicaba de los tipos de discriminación, el racismo, el sexismo, otro tipo de ismos, muchas veces son hacia grupos que identificamos como distintos. O sea, soy mujer y tengo este estereotipo o esta discriminación con los hombres porque son algo distinto que yo, ¿no? O entre razas, entre muchos grupos. Lo curioso aquí es que en la vejez, esta discriminación en la vejez, no la estamos haciendo hacia un grupo distinto al de nosotros. Es un prejuicio o un estereotipo que al final de cuentas nos va a afectar a nosotros en algún momento de nuestra vida. Este no es un grupo que es distinto a nosotros. Somos es el yo de un futuro, ¿sí? Entonces, aparte de que está afectando a cómo viven los adultos mayores actualmente, en su momento puede llegar a afectarnos a nosotros también. A cómo estoy yo teniendo este concepto sobre mi vejez, sobre mi proceso de envejecimiento y en su momento también cómo me va a afectar todo este tipo de ideas, perdón, todo este tipo de pensamientos que en muchas ocasiones me van creando cierta dependencia. Sí, aunque no haya una condición para iniciar, muchas veces sí genera que se haga este ciclo, ¿no? Las consecuencias del edadismo, como podemos ver ahí, en muchas ocasiones son la exclusión. Sí, ya está viejo, ya mejor no hay que invitarlo, ¿no? O ya no ha de aguantar mucho, entonces ya no hay que invitarlo a la fiesta familiar, ¿no? La dependencia, que es lo que les comentaba. Si yo como familiar o yo como cuidador tengo el pensamiento de que mi familiar adulto mayor ya no puede hacer cosas, ya no se vale por sí mismo, voy a querer hacer todo por él. Y al final de cuentas va a ser un desgaste para la persona que está cuidando y también va a generar dependencia en el adulto mayor. ¿Sí? Si yo voy diciéndole, es que tú ya no puedes, tú ya estás grande, ya descansa, ya tú quédate ahí sentadito, yo hago todo por ti. Y si el mayor va, ahora sí que creyendo también eso, va a ser como, es cierto, tal vez ya no puedo, sí es cierto, tal vez me voy a lastimar, tal vez ya no voy a poder. Entonces dejo que hagan por mí. Y se va reforzando este ciclo, ¿no? Muchas veces en consulta, hace no mucho tiempo tuve una familia, ¿no? Que el papá de ellos padecía de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, yo queriendo valorar cuánta independencia había para las actividades básicas de la vida diaria, les preguntaba, ¿él se puede vestir por su cuenta? Y dudaron un poco, ¿no? Era como, pues sí, pero nosotros lo vestimos. Y yo como, bueno, ¿sí puede o no puede o por qué lo visten ustedes, ¿no?
Y comentaban, es que sí puede, pero le toma mucho tiempo. Era un trastorno neurocognitivo mayor leve, una demencia leve, donde todavía podía valerse por sí mismo, teóricamente. Sin embargo, aquí esta familia, pues decía, sí puede, pero lo hacemos por él porque le toma tiempo, ¿no? Entonces, aquí lo que me gustaría compartirles y que también les explicaba a ellos es cómo eso a él lo va limitando y a la larga generando que este proceso de deterioro se acelere, que esta dependencia pues vaya a llegar muy probablemente antes de lo que debería. Tratando de ayudarle, en realidad se le está generando un problema mayor. ¿Sí? Entonces es importante ver como, bueno, si él puede, aunque le tome 10 minutos ponerse un suéter, déjenlo que él lo haga, déjenlo que él siga ejercitando esas capacidades con las que todavía tiene para que ese deterioro vaya a llegar ahora sí que en el tiempo más alejado posible. Entonces sí es importante ver que si tengo algún familiar adulto mayor o yo soy alguno, ver en realidad qué tanto es lo que sí puedo hacer y para qué cosas tal vez sí ya requiero cierto apoyo, ¿no? Pero tratar de ir distinguiendo muy bien que no sea una consecuencia de pensar con base en un estereotipo, en una etiqueta. También va generando conflictos intergeneracionales. Si ponemos a los jóvenes en contra del adulto mayor porque ya no es productivo, porque ya no aprende, porque ya no puede hacer cosas, pues muchas veces esta generación lo va creyendo y va actuando acorde a esa creencia. Entonces, muchas veces hay este roce entre personas tal vez jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, con los adultos mayores, porque se tienen como bajo esa percepción negativa y obviamente tal vez hay estas actitudes de rechazo o mejor evito estar en contacto con un adulto mayor porque acorde al pensamiento de la persona pues cumplen con todas estas características que suenan bastante negativas, ¿no? Y con lo que les comentaba al inicio de que la esperanza de vida cada vez es mayor, pues ahorita estamos pasando por un proceso y mundialmente, no solo en México, donde hay cada vez más convivencia o más interacción entre personas más jóvenes y personas más grandes. Antes tal vez conocías nada más a tu papá y si tenías suerte a tus abuelos, ¿no? Ahorita hay niños que conocen hasta a sus bisabuelos. Entonces, hay una convivencia ahí. Es un gran punto de oportunidad, pero si se maneja de la forma adecuada. ¿Sí? Si seguimos con este edadismo, muchas veces esas convivencias, esas interacciones no van a ser adecuadas, sino que van a ir reforzando que se excluya al mayor, ¿no? Genera más problemas de salud. El edadismo a la larga va generando problemas de salud, tanto física como emocional. Y en lo que nos vamos a enfocar más ahorita, pues va generando maltratos, violencia y por lo tanto, en algunos casos, muerte prematura. Aquí quise poner estos diferentes tipos de maltrato. Yo sé que en otras ponencias han podido explorar más cómo ciertas acciones o incluso el dejar hacer ciertas cosas genera una vulnerabilidad o un daño hacia otras personas, ¿no? Y a eso se le considera el maltrato. Con el adulto mayor es igual. Todas estas acciones o todas estas limitaciones que se ponen en el entorno, ¿cómo pueden al mayor limitarlo, causarle algún daño o, como hemos estado hablando, hacer que pierda su autonomía, ¿no? Son muchos tipos, ustedes pueden ahí ir viendo cada una, son las que pueden pasar en cualquier otra persona, pero con características mucho más específicas, ¿no? Por la población de la que estamos hablando. Principalmente en la parte psicológica, que es el mayor tipo de maltrato que ocurre a los mayores, están las agresiones verbales, las amenazas, la humillación, la falta de consideración de sus deseos, que es un poquito lo que les comentaba, ¿no? Tú vas a estar acá, vas a hacer esto otro, te vas a ir a vivir con tal, sin importarme cómo tú te sientas, ¿no?
Y la sobreprotección, que como decíamos, muchas veces no ayuda, sino que termina perjudicando más. La humillación, con estas frases que les decía, ¿no? Ya está chocheando, ya se le va el avión, ya le llegó el alemán. Hay muchísimas frases, ¿no? Que se van normalizando, pero lamentablemente pues tienen una gran carga de agresión. Amenazas, ¿no? Si sigues peleando conmigo, te voy a ir a dejar ahí a un asilo. Si no haces lo que yo digo, no te voy a dejar que veas a tus nietos, ¿no? También está la parte del abuso económico, utilizar la pensión o la jubilación del adulto mayor para el uso de cualquier otra persona, ¿no? Muchas veces es de forma, ahora sí que propositivamente abusan de ese dinero que no es, ya sea de los hijos, de los hermanos, del cuidador. Y como viene ahí, pues se apropian de bienes mediante fraude, engaño o amenazas. Sí, te voy a ayudar a que hagas este trámite y pues en realidad no es así, ¿no? Voy a aprovecharme y voy a tomar algo que es tuyo, ¿no? Y muchas veces cuando ya se dan en estos procesos de algún trastorno neurocognitivo, pues es más frecuente que ocurra. El maltrato físico, empujones, golpes, cortes, quemaduras, o el dejarlo aislado, ¿no? Que si yo tal vez tengo un familiar que es mayor y que tiene alguna limitación en su movilidad y lo mantengo, no sé, encerrado en su cuarto o en la sala, así como si fuera un mueble, ¿no? Está la parte de la negligencia, no brindar cuidados, supervisión en actividades que sabemos que ellos requieren un apoyo, como lo sería la hora de la comida, la hora de la higiene, el asistir al baño, o como viene ahí, cuidados médicos. Hay dos tipos de negligencia, ¿no? La activa y la pasiva. Cuando en verdad tengo la intención de dejarte sin estos recursos que tú estás necesitando, o la pasiva, cuando la persona, ya sea el cuidador formal o informal, no sabe que esa persona requiere ciertos cuidados y pues se recurre a una negligencia, a veces sin saber, pero sigue siendo una negligencia. El abandono, que se va en aumento, aquí en México principalmente, cuando una persona, ya sea un familiar o una institución, no asumen la responsabilidad del cuidado o la asistencia a un adulto mayor. El abuso o el maltrato sexual, actos sexuales sin consentimiento, empleando fuerza o amenaza. Lamentablemente también ocurre más en personas adultas mayores que ya tienen algún padecimiento, algún trastorno neurocognitivo, un padecimiento mental, que tal vez no les permite tener esa facilidad para señalarlo. Ahorita, de hecho, vamos a abordar de manera más profunda qué personas son las que recurren a este tipo de maltratos. Y por último, tenemos el maltrato estructural, condiciones inadecuadas que afectan el ejercicio de los derechos humanos, que es lo que comentábamos con la parte de los entornos, los factores ambientales. Muchas veces no generamos las condiciones necesarias para que el adulto mayor viva ahora sí que su vida de manera plena, ¿no? Que está el transporte público y está esperándome este adulto mayor ahí para tomar el transporte, pero se suben muy lento, entonces mejor no lo espero y me voy, ¿no? O lo que les comentaba, a veces en la parte laboral no se dan las facilidades necesarias por el simple hecho de que ya es una persona mayor. Aquí hay unos datos interesantes donde el Instituto Nacional de Geriatría de aquí de México estima que el 18.6% de las personas adultas mayores sufren maltrato. Y esas cifras son más elevadas para personas que, aparte de ser adultos mayores, tienen ya una condición de dependencia, ¿sí? Que mentalmente, físicamente, necesitan ser atendidos por otra persona, y más si esta persona es mujer. Entonces, hay muchos grupos aquí que quedan ahora sí que con vulnerabilidad.
no solamente el hecho de ser adulto mayor, sino que aparte hay otras etiquetas más, que si es mujer, que si es una persona adulta mayor homosexual, que si es una persona adulta mayor indígena, si es una persona adulta mayor del extranjero. O sea, hay muchas otras, ahora sí que categorías, se puede decir, o etiquetas que vamos poniendo y que eso va facilitando que se dé el maltrato. Aquí vemos una tabla. Este estudio no es tan reciente, es del 2017, hecho también por el Instituto Nacional de Geriatría, donde vamos notando quiénes son los responsables del maltrato. Tanto en la información de la diapositiva pasada como en esta, me gustaría señalar que no son datos muy confiables en el sentido de que el mismo instituto dice que están subestimados, ya que solamente el 5% del maltrato se denuncia. ¿Sí? Los adultos mayores les cuesta mucho trabajo reportar estos abusos. Ya sea, como lo digo, que al adulto mayor se le dificulta el hacer la denuncia y que también tal vez aún no tenemos instituciones o sistemas adecuados para que se puedan hacer ese tipo de denuncias. En esta tabla podemos ver en la parte de en medio tenemos la columna que es de hombres, en la parte de derecha tenemos a las mujeres, adultas mayores, y podemos ver quiénes son los principales responsables del maltrato. En el caso de los hombres, si se dan cuenta, la estadística dice que el 43.1% de los hombres adultos mayores son maltratados por una persona no pariente. ¿Qué quiere decir esto? Que personas en la calle, personas en el servicio a clientes, personas en instituciones, personas cuidadoras, son las que generan más maltrato hacia los hombres. Y en el caso de las mujeres, lamentablemente son los hijos. Los hijos e hijas de mujeres adultas mayores son los principales responsables del maltrato. Entonces, aquí no nos especifica si un maltrato psicológico, físico, económico, pero es una forma general, ¿no? de verlo. En tercer lugar tenemos a la pareja, el esposo, esposa, los hermanos también llegan a ser responsables del maltrato, el yerno, la nuera, los nietos, los sobrinos u otros familiares. Entonces, si nos damos cuenta, para hacer estadísticas ahora sí que subestimadas, de todas formas son muy altas. Y llama mucho la atención cómo personas que no son familiares tienen más contacto con hombres y los hijos son los que tienen más contacto con las mujeres, ¿no? En varias fuentes aparece que las personas que no son familiares de los hombres adultos mayores tienden a maltratarlos más porque son los que tienen más exposición a estar todavía haciendo algún tipo de trabajo. Vamos a pensar ahora sí que de una forma un poquito más tradicionalista, ¿no? Todavía hay muchas creencias de que la mujer tiene que quedarse en casa, de que el hombre tiene que salir a trabajar. Entonces el hombre adulto mayor, en esta búsqueda de trabajo, en estar haciendo ciertas actividades, estar más en contacto con otra parte de la comunidad, lleva también a estar más expuesto a ser maltratado por ellos. En cambio, con las mujeres, muchas veces que se quedan en casa, la persona que más puede llegar a ser el responsable del maltrato son los hijos. ¿Sí? Hay un tipo de maltrato con el que yo podría relacionar estas estadísticas, que es lo que llamamos síndrome del abuelo esclavo. ¿Sí? El hacer que el abuelo o la abuela, que en la mayoría de los casos es la mujer, la abuela, tenga toda la responsabilidad de sus nietos. Sí, ya sea que la mamá y el papá están separados, o que es mamá soltera, o que por alguna situación los padres no tengan el tiempo para atender a sus hijos, en muchas ocasiones lleva a que los abuelos tomen esa responsabilidad. Y sí, en ocasiones, claro que es de gusto para ellos, ¿no? Es, bueno, yo los cuido, me gusta, los quiero,
pero a lo que hemos visto, tanto teórica como prácticamente, las personas que trabajamos con adultos mayores, muchas veces es casi una obligación para ellos. Entonces, no te aviso, no te pregunto, no te consulto tus tiempos, tus necesidades, yo te dejo ahí a mis hijos y cuídamelos, ¿no? Y hasta hazles de comer, llévalos a la escuela, recógelos de con sus amigos, ayúdales con la tarea, les ayudas en todas sus actividades, ¿no? Entonces ya el abuelo o la abuela se quedan con toda esta responsabilidad del cuidado de los nietos y muchas veces se va generando un desgaste. ¿Sí? Muchas veces no se toma en cuenta ni el deseo del adulto mayor, ni las condiciones físicas en las que está. Y se cree que la mujer tiene que quedarse al cuidado de los hijos, como si por el simple hecho de ser mujer y tener ahora sí que un útero, solamente por eso ya tiene que tener como así que este chip del cuidado, ¿no? A la mujer le toca cuidar. Entonces, claro que va a querer quedarse con sus nietos a cuidarlos cuando muchas veces no se consulta. Entonces, son ahora sí que ciertas teorías que les comparto de por qué tal vez estas cifras son más altas, ¿no? Tanto en hombres y en mujeres, y los responsables del maltrato. Entonces, ¿qué podemos hacer distinto? Hay muchas acciones que van a ayudar a que nosotros promovamos en nuestras familias, en nuestros trabajos, en cualquier ambiente, que se le dé un trato más digno al adulto mayor. Que nos demos el tiempo de conocerlos, de escucharlos, de saber, sí, qué limitaciones tienen, pero también qué otras cosas pueden hacer, como cualquier otra persona. Cualquier otra persona de cualquier edad tiene ciertas habilidades, tiene ciertas limitaciones, y dar por hecho que el adulto mayor tiene más limitaciones que habilidades es un acto discriminatorio, es un acto que en muchas ocasiones termina en maltrato. Entonces, aquí les pongo algunas propuestas, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer de manera general para mejorar un envejecimiento saludable? La primera, como ven ahí, pues es una capacitación continua para mejorar la comprensión del envejecimiento. Yo no sé si ustedes están viendo esta ponencia porque es parte de todas las demás o si en verdad tienen un interés en atender o en mejorar su relación con adultos mayores, pero sí quisiera invitarlos a eso, que tratemos de aminorar esa concepción que se tiene sobre la vejez, sobre el envejecimiento y nos estemos informando, porque la mejor forma de prevenir que ocurran actos discriminatorios, que haya abusos hacia esta población, es informándonos, saber que no debemos de generalizar, que de hecho la población adulta mayor es la más heterogénea que hay, que no todos son iguales, que no todos están limitados, que no todos tienen mal humor, que no todos están enfermos, ¿sí? Y la mejor forma de ir cambiando nuestra forma de pensar va a ser capacitándonos de manera informal, de manera formal, pero tratar de estarnos exponiendo a este tipo de información, ¿sí? Que me haga abrir mi panorama sobre cómo es el envejecimiento y ver que hay otras formas de envejecer, que no todo es enfermedad, ¿sí? Muchas veces se asocia como si fuera algo directo, el llegar a viejo y el estar enfermo, pero en realidad no es así. Tenemos otros tipos que tal vez aquí no es el espacio, pero hay en el estudio de la vejez hay otros tipos, ¿no? Hablamos de un envejecimiento saludable, de un envejecimiento exitoso y de un envejecimiento patológico, ¿sí? Donde sí hay ya tal vez más dificultades. Sin embargo, no es la mayoría. Muchas veces creemos que la mayoría de los adultos tienen un envejecimiento patológico, pero no es así. La mayoría de los adultos mayores pueden tener otras trayectorias de envejecimiento y pueden todavía compartirnos de sus experiencias y que vaya haciendo ahora sí que una mejor relación en estas comunidades, ¿no? En estos espacios en común, no verlos como algo inferior, no verlos como algo distinto, sino como una persona que tiene todavía muchas cosas que brindar, ¿sí?
Y bueno, lo segundo va de la mano, estimular el diálogo, la colaboración intergeneracional. Sí, que si tengo la oportunidad, aunque no trabaje con adultos mayores directamente, si yo tengo un tío, un abuelo, algún adulto mayor cerca de mí, echarle una llamada, un mensaje, tratar de ver cómo está, tratar de ver cómo se ha sentido, qué preocupaciones tiene. Ahora con lo de la contingencia, pues sí, la mayoría de la población que está trabajando, pues se notó, ¿no? Cómo les afectó. Y muchas veces se invisibilizó que también ha sido un proceso difícil para el adulto mayor, ¿no? Entonces es bueno tratar de estimular ese diálogo y tener una escucha activa. Sí, no nada más te pregunto y hago como que te escucho y ahí queda, ¿no? Sino tratar de, en verdad, involucrarnos en cómo está viviendo nuestro familiar o nuestro conocido, ¿no? Empoderar a los adultos mayores para el conocimiento y ejercicio de sus derechos. Les comentaba que muchas veces el adulto mayor no sabe que, para empezar, que tiene estos derechos, ¿no? O no lo tiene tan presente. Y si ya se habituó o ya se acostumbró a tal vez estos malos tratos, va a ser difícil que los llegue a denunciar. Y más cuando son por parte de un familiar. ¿Sí? El hecho de que la violencia se esté recibiendo de parte de un familiar lo hace muy difícil. En otros casos, cuando es alguna persona del trabajo o algo, se nos hace fácil, ¿no? Como, ay, pues voy a poner mi queja, a demandar o hago algo, ¿no? Pero cuando es un familiar, esto lo vuelve más difícil para el adulto mayor. ¿Cómo voy a reportar que mi hijo me está amenazando, me está quitando mi dinero, me está teniendo aquí nada más de apoyo, ¿no? En la casa. Entonces, a veces es difícil para el adulto mayor hablar y exponer que un familiar está siendo el que está maltratándolo, ¿no? Entonces es importante, ustedes desde ahorita ya saben, ¿no? Entonces pensaría que en su momento, cuando lleguen a esta etapa, sepan que tienen valor, que tienen derechos y que tienen derecho a una calidad de vida. Pero muchas veces los adultos mayores de ahorita no lo conocen. Entonces hay que tratar de manera individual o de manera grupal, tratar de hacerles saber esto, que tienen apoyo, que hay opciones, que no necesariamente tienen que estar aguantando este tipo de maltratos, ¿no? Respetar costumbres, hábitos y opiniones de los mayores. Sí, hay que ver que tienen diferente tipo de crianza, diferente tipo de creencias, de educación, pero no porque sea distinto es menos, ¿sí? Hay que tratar de respetar esas costumbres, esos hábitos, esas enseñanzas que a veces nos dan, esas personalidades, ¿sí? Y tomar en cuenta sus opiniones. Muchas veces, les decía, es con esta intención de ayudar, pero en otras ocasiones no es así. Es bueno, a mí se me facilita más que mi papá esté en la casa de mi hermano y ahí va a estar, quiera o no. Entonces, hay que ver estrategias, hay que encontrar la forma de que funcione para todos como familia, como sistema, pero que no se deje de ver por esa autonomía de la persona, que sepa que todavía tiene decisión, que todavía puede planear, que todavía puede empezar a estudiar, empezar a hacer otras actividades que a él le gustan y que no tenga que estar ahora sí que solamente esperando a ver qué la otra persona qué es lo que hace con él, ¿no? Que los medios de comunicación ofrezcan una visión equilibrada del envejecimiento. Eso es muy importante. Muchas veces a mí me da, me hace ruido, ¿no? Ver tantos tratamientos, tantos anuncios antiedad, antiarrugas, a veces con métodos muy, pues severos, ¿no? Y todo con la finalidad de no verme viejo, quedarme joven siempre, ¿no? Entonces, toda esta idealización que se tiene con la juventud también llega a reforzar estos estereotipos, a reforzar esta discriminación y que el edadismo siga fortaleciéndose. Entonces, es importante evaluar estos medios de comunicación, qué tanto nos exponemos a ellos y qué tanto les creemos que
que solo la juventud es la felicidad y la diversión, ¿no? Cuando en la vejez, aunque cambien ciertas situaciones, también se pueden disfrutar de muchas cosas. Y por último, no me deja ver, aquí esto. Hay un punto ahí que no alcanzo a ver. Por último, que haya acciones que promuevan el envejecimiento activo, ¿no? Un envejecimiento más saludable. De forma más concreta, me gustaría ya ir cerrando con estas acciones personales, ¿sí? Lo que comentábamos ahorita es de una forma más social, de una forma más general, pero ¿qué puedo hacer yo para no contribuir a este edadismo y no contribuir a este tipo de violencia? Escuchar, preguntar y dar valor. Dar valor a lo que nos esté diciendo el adulto mayor. Fomentar la empatía, tener un lenguaje claro y directo en cualquier momento, y principalmente si son ustedes, no sé, médicos, psicólogos. Muchas veces en la parte institucional damos información y nos quedamos con que, bueno, yo ya te di la información, tú sabrás si la entiendes o no. Hay que evitar eso, hay que evitar utilizar tecnicismos, hay que evitar, ahora sí que confundir a la persona. En medida de lo posible hay que garantizar que nos está entendiendo, que nos estamos dando a explicar, que estamos siendo directos, que estamos siendo claros y que la persona tiene ahora sí que el panorama de estas opciones o estas oportunidades que requiera, ¿no? Dirigirse al mayor y no a la familia. También esto va muy dirigido a, por ejemplo, si se está dando un servicio a un adulto mayor y viene acompañado de alguien más, muchas veces es como me dirijo a la otra persona, como si el adulto mayor no pudiera entender lo que le voy a decir. Entonces, claro que hay que involucrar al familiar, pero en primera instancia hay que tratar de dirigirnos a la persona, porque ella es con la que estamos trabajando, ella es con la que vamos a tal vez dar algún tratamiento, dar algún servicio. Entonces hay que tomar a la persona en cuenta con el mismo valor que tendría cualquier otra persona. Garantizar la comprensión de la información, que ya lo comentamos, y potenciar el aprendizaje. Muchas veces otra etiqueta es que no aprenden o que no van a saber actualizarse o tener un pensamiento flexible, cuando no es así. Hay que tratar de encontrar estas oportunidades donde ellos puedan tener espacios para aprender. En ciertas partes de México hay un programa que a mí me parece muy interesante que se llama, creo que el grupo se llama Terceros 30, y lo que hacen es generar espacios donde las personas adultas mayores imparten ciertos talleres, ciertas pláticas, y los que asisten son personas jóvenes o adultos jóvenes que quieren aprender sobre este tema. Entonces se está dando ahora sí que una retroalimentación y una contribución muy padre, ¿sí? El adulto mayor brinda ese conocimiento que tiene, le sirve para ahora sí que encontrar esta alegría o este sentido de vida. Muchas veces les pagan por hacerlo al adulto mayor, y también les sirve a la persona que está aprendiendo, ¿no? Conocer de alguien que tiene más experiencia, que ya sabe qué falla, que ya sabe qué funciona. Entonces se van complementando, se va reforzando esta convivencia intergeneracional, y es una experiencia muy, muy buena para ambos grupos, ¿no? Y bueno, como les decía, para cerrar, sí me gustaría dejarlos con esta frase e invitarlos a que se pregunten: ¿de qué forma estoy tratando a los adultos mayores que conozco? O si soy un adulto mayor, ¿de qué forma estoy viviendo mi envejecimiento? ¿Sí? Tratar de ver si tengo estas etiquetas, si tengo estos actos discriminatorios, aunque a veces sean, como les comentaba, micros, ¿no? A veces son comentarios que yo he escuchado y se me hace chistoso y pienso que no pasa nada. El lenguaje no es neutral, las palabras no son neutrales, tienen una gran carga, tienen consecuencias, y hay que ver de qué forma las estamos utilizando. Entonces les dejo con esta frase: amar y cuidar a la persona adulta mayor que ya te habita. Trabajar desde hoy en la construcción de nuestra vejez. No se puede vivir en armonía despreciando de antemano lo que somos o seremos. Y les dejo aquí
esta imagen, ¿no? El 15 de junio los invito a que, como yo, nos pongamos a compartir por todos los medios de comunicación posibles que hay que tomar conciencia sobre el abuso y el maltrato en la vejez y seguir informándonos. Entonces les agradezco. Ahorita quedan unos minutitos para alguna pregunta que con gusto les voy a tratar de resolver ahí cualquier duda. Aquí ya llegaron varias. ¿Desde cuándo y cómo se puede plantear un plan de vida para llevar un envejecimiento saludable? Desde ya estamos tardes. Desde que nacemos empezamos a envejecer y muchas veces hasta que ya estamos en los 30 empezamos a ver, bueno, ¿qué va a ser de mí, no? La verdad es que en cualquier momento es importante empezar a cuestionar nuestros hábitos, saber que no porque siempre he hecho las cosas de la misma forma tienen que seguir igual, empezar a replantearme, ¿no? ¿Cómo está mi dieta? ¿Cómo está mi actividad física? ¿Qué tanto estoy estimulando mi mente, estimulando mis relaciones sociales? Si tengo hábitos de riesgo como tabaquismo, alcoholismo, hay que empezar a valorar todo eso, ¿no? En cualquier momento es buen momento y tratar de estar actualizándonos en qué opciones tengo, crear un plan de vida que muchas veces no lo seguimos al pie de la letra, pero es una muy buena base para ir tomando decisiones, ir valorando si lo que estoy haciendo ahorita me acerca o no a esa meta y saber que el envejecimiento saludable y el envejecimiento activo es algo que es muy posible, no verlo como algo lejano y que pues ya, ahorita ya ya no tengo de otra, ya a ver cómo me va, ¿no? Siempre es momento para empezar a plantearnos de qué forma quiero llegar a viejo. Sí, no puedo esperar ser un viejo saludable, activo, con buen humor, si desde ahorita no lo estoy siendo. Sí, entonces hay que empezar a crear hábitos. Así como aprendimos los hábitos que tenemos ahorita, podemos reaprender nuevos hábitos. ¿Cómo apoyar al adulto mayor que debe permanecer aislado durante la pandemia? Hay que tratar de utilizar a favor nuestro tantos medios que hay. Encontrar la forma de irlos apoyando a que manejen ya sea el teléfono, la videollamada. Muchas veces el adulto mayor no se aísla solo. En muchas ocasiones está, aunque sea un cuidador, ya sea familiar o un cuidador pues, que contrataron para cuidar. Pueden ser cartas, pueden ser una nota, cosas que ellos sepan que ustedes están al pendiente de ellos. Y si tienen la opción, claro que enseñarles a cómo utilizar esto de las videollamadas, WhatsApp, Facebook, que vean fotos, estar alimentando esa socialización, aunque no sea de manera, ahora sí que física, personal, que ellos sepan que ustedes están bien, que ustedes están interesados en cómo están ellos y tratar de ir propiciando esos momentos, ¿no? Que a veces voy y te dejo un poquito de mandado, te dejo una cartita que te hizo tu nieto, te dejo un dibujo que hizo tu nieto, ¿no? Entonces tratar de que no se desconecten a pesar de que ya por esta situación de la contingencia, que ya no se puedan dar estas reuniones, ¿no? En verdad les está afectando mucho al adulto mayor esta pandemia. Y esto puede generar, ahora sí que riesgo, ¿no? A que se generen más ansiedades, más depresiones. Hay que tratar de hacer lo que está en nuestras manos para evitar eso. Y si no sé cómo, acercarme a las personas que saben cómo. Hay muchas fuentes, afortunadamente ya vemos cada vez más personal de salud interesado en esta población. Entonces hay que buscar qué opciones tengo, ¿no? Aquí en el hospital también tenemos personas, también tenemos psicogeriatras, algunos psicólogos que nos gusta este tema, entonces hay que tratar de que si yo no encuentro la forma, buscar estas opciones, ¿no? Y pues muchas gracias por las felicitaciones. Y quedamos justo a tiempo, si no hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Muchísimas gracias, Dani. Al parecer ya no hay más preguntas. Se te agradece mucho la participación en estas jornadas y vamos a dar unos
10 minutitos para continuar con la siguiente ponencia con la doctora Graciela. Así que si gustan ir a tomar agua al baño, con toda confianza. Muchas gracias, Dani. Gracias a ustedes.